Déjà vu. Un fallo en la forma en que el cerebro procesa y almacena la memoria. Esta explicación me proporcionó cierto alivio por un tiempo. Pensar que lo mío era algo común, y que no me tenía que preocupar. No tardé mucho tiempo en darme cuenta que estaba equivocado. ¿Qué es lo que tú conoces como déjà vu? Si es esa sensación rara de que ya viviste cierta situación, diciendo algo o visitando algún lugar, que tú crees, ya sucedió. Como si estuvieras repitiéndolo. Si es así, felicidades, eres una persona normal. Supongo. En cambio, si lo que leerás en esta carta se te hace algo familiar, si te sucede algo muy parecido a mis experiencias, déjame decirte que estás igual de jodido que yo. Verás, yo no solo puedo recordar eventos pasados. Puedo recordar el futuro. Sí, lo sé, suena raro e incluso contradictorio. Pero es la conclusión a la que llegué después de años y años viviendo esta cosa. He escuchado e incluso investigado sobre la gente que tiene premoniciones. Todas ellas por medio de sueños, visiones, o con ayuda de algún artilugio mágico. No es parecido a lo mío. Esta gente dice poder ver el futuro de otras personas, o de la vida misma. Yo solo puedo ver mi propio futuro. Solo saber cosas que mi yo del futuro vivirá en carne propia, no puedo darme cuenta de cosas que están fuera de mi alcance. Y no, tampoco puedo ver el futuro de una forma muy clara, como si una película se estuviera reproduciendo en mi cabeza. Funciona igual que un recuerdo, pero a la inversa. Empieza siendo una visión muy borrosa y poco consistente. Después, con el paso del tiempo, este recuerdo se va haciendo cada vez más claro, hasta que ocurre el evento. ¿Te cuesta entenderlo? A continuación, contaré algunas de mis experiencias. Todo esto comenzó en mi niñez, de forma gradual. Primero fueron sueños, a veces pesadillas, que provocaban sentimientos fuertes en mí. Miedo, tristeza, ansiedad, nostalgia. Hablando de las pesadillas, no eran las típicas con monstruos, fantasmas, algún miedo común para alguien de esa edad. Es más, durante ese tiempo, no sabía muy bien de forma precisa lo que había soñado. Era tan difuso y borroso, pero los sentimientos que me provocaban seguían ahí. Haciéndome gritar y llorar algunas noches. En uno de tantos sueños, me veía dentro de algún lugar, siendo golpeado, molestado por lo que parece ser un grupo de niños. Había otros donde veía a mis padres, parecían ser sueños normales, pero por alguna razón, sentía una gran nostalgia y tristeza. Era una sensación extraña, como si los hubiera visto después de un largo tiempo, a pesar de que los podía ver todos los días. No solo pasaba con mis padres, también sucedía con otras personas que solía ver recurrentemente en mis sueños. Una mujer y un hombre joven. En ese momento no sabía quiénes eran, porque los podía ver de forma tan detallada a pesar de no haberlos visto nunca. Pero ninguno de los anteriores era tan fuerte y extraño como el siguiente. En ese momento era muy difuso. Al parecer escribía algo en una hoja blanca. Después de eso, todo se volvía negro, y sentía una sensación de asfixia horrible. Se sentía tan real, este era el sueño que me hacía despertar gritando y llorando, teniendo aún la sensación de mi cuello siendo fuertemente apretado. Pero eso no era lo peor. El sueño era acompañado con una fuerte tristeza, ansiedad, pero sobre todo, desesperanza. Sin saber por qué, sin ninguna razón aparente. Después de los sueños, empezaron las visiones, por así decirlo. Eran cosas simples, a mi mente llegaba información que estaría a punto de presenciar en segundos. Por ejemplo, el final del capítulo de alguna caricatura, lo que harían mis padres justo después de llegar del trabajo, recordar el sabor de algún alimento que estaría a punto de comer, incluso llegaba a predecir accidentes menores. Una vez pude recordar el sonido de un vaso de vidrio rompiéndose, antes de que mi mamá lo tirara al suelo por error. Al principio no entendía lo que pasaba, y se lo intentaba explicar a mis padres. Estos, respondiendo que se trataba de un simple déjà vu.
Sí, una forma fácil de librarte de las molestas preguntas curiosas de tu hijo. Claro, hasta que él mismo empieza a predecir cosas. Una vez predije que mi papá sería despedido de su trabajo, en mi mente podía verlo a él llegando triste a la casa y dándole las noticias a mi mamá. Justo al día siguiente eso ocurrió, y pude ver exactamente la misma escena. Sobra decir que se sorprendieron. Al principio trataron mis predicciones como simples coincidencias, pero conforme pasaba el tiempo, estas se hacían cada vez más detalladas. Para mi familia ya era evidente que no era normal. Un día, ellos me llevarían con un psíquico para entender lo que me sucedía. Ellos no eran de creer en esas cosas, pero no había explicación coherente para lo mío. Me hacían visitarlo seguido, y algo que notaba en cada sesión, fue que ni siquiera él podía creer lo que me pasaba. Podía ver su expresión de sorpresa al contarle las cosas que él mismo me diría en los días siguientes, era información que solo él sabía, pero yo podía recordar claramente cómo él intentaba enseñarme a canalizar mi supuesto poder con sus técnicas, cosas que se supone no podía saber nadie más. Por más que intentaba explicarle, él nunca pudo entender cómo funcionaba mi mente. Mis padres se dieron cuenta de esto y dejaron de llevarme con él. Ellos no eran muy apegados a su religión, pero vieron mi extraña habilidad como un don divino, una oportunidad regalada del mismo cielo para ayudarles. Era de esperarse. Como estaban cortos de dinero por el desempleo, e inspirados por la estafa a la que me llevaron, aprovecharon mis habilidades para hacer algo de dinero. El niño psíquico. Vean cómo este niño extraordinario puede leer el futuro. Ese era el eslogan que me crearon para vender una sesión conmigo. Si bien no podía visualizar cosas de otras personas, podía recordar algunos eventos futuros donde yo me daría cuenta gracias a la televisión o el internet. Por ejemplo, podía darme cuenta qué equipo de fútbol ganaría algún partido que aún no comenzaba, a mi mente me llegaba un recuerdo de mí mismo viendo el partido en la televisión. La gente se daba cuenta en los días posteriores, y quedaban maravillados con mis habilidades. A menudo me usaban para ganar apuestas deportivas. No dejaban de venir más, y más personas a tener una sesión conmigo, solo por curiosidad. Mi caso se hizo algo conocido en mi pueblo. Recuerdo a mis padres preguntarme si nuestra situación se mejoraría, si este era el camino que debíamos tomar, si el destino nos tenía preparado un futuro grandioso. En el momento que me hicieron la pregunta, yo todavía no podía visualizar cosas más a futuro. No sé, creo que mi cerebro todavía no llegaba a ese punto, tal vez todavía no me acostumbraba. Lo que sí sabía, es que todo ese teatro que se armó a mi alrededor me estaba agobiando. A mi mente no dejaban de llegar recuerdos de gente molesta preguntándome cosas de forma obsesiva. Algunos no entendían que no podía ver más allá de mí, otros seguían insistiendo en que les diera los números de la lotería. Cada vez era más gente, era demasiado para un niño que solo quería jugar y hacer otras cosas. Mis padres habían sido consumidos por la avaricia, su niño milagroso les daba más dinero del que podían generar en sus empleos. Si bien les tengo algo de rencor por eso, ahora de adulto puedo llegar a entenderlo, con ese dinero pudieron permitirse darme educación y comida en la mesa. Pero de niño, en un arranque de egoísmo e inocencia, un día decidí fingir que mi poder había desaparecido. A los clientes les mentía con falsas predicciones, o simplemente me negaba a contestar, fingiendo que no me llegaba nada a la cabeza. Fue así como me libré de las molestas sesiones, y la agobiante presión social a la que me exponía cada día. Poco a poco mi caso se fue olvidando entre la gente, con mi familia ganándose la mala fama de ser estafadores. Mis padres tuvieron que recurrir a los empleos de siempre. Al menos no nos fuimos a la bancarrota, en parte era algo que yo ya sabía. Pasaron algunos meses, y comenzó mi vida estudiantil. Era de esperarse que no sería nada bonita. Y fue ahí que por primera vez, me di cuenta que algunos de mis sueños también provenían del futuro. ¿Recuerdan del sueño en donde estoy siendo golpeado por un grupo de niños? Es aquí donde sucede.
Como dije antes, mi caso fue algo conocido en donde vivía, y constantemente me molestaban por eso. Es evidente que no la pasaba muy bien. Mi miedo era grande cada vez que pisaba el colegio, y lo peor, es que es el mismo miedo que sentía en mis sueños. Pero más allá del miedo por las agresiones y el rechazo social, era el temor de saber que otros de mis sueños también fueran predicciones. La incertidumbre de no saber si todos mis sueños lo eran, o solo algunos. Si es así, entonces ¿quiénes eran las personas que constantemente veía en mis sueños y sentía cierto aprecio por ellos? Conforme pasaba el tiempo, estas personas no solo las veía en sueños, sino también en mis recuerdos. Solo que eran recuerdos borrosos. El joven al que veía, se convertiría en una especie de amigo mío bastante cercano. A mi mente llegaban escenas donde nos divertíamos y pasábamos el tiempo de diferentes maneras. Lo podía ver de diferentes edades, desde él y yo siendo niños y adolescentes, a nosotros siendo adultos jóvenes. Estos últimos recuerdos eran los más borrosos, no podía distinguir mucho y me dolía la cabeza al intentar descifrarlo. Lo que sí sabía, es que se acercaba el día en que lo conocería, sabía que mis padres me cambiarían de primaria debido a los constantes abusos. Llegado el 6º grado, en mi primer día de clases, ahí estaba. Sentado en el mesabanco izquierdo cercano a la puerta. Tal cual lo había visto en mi mente. Sinceramente no sabía qué hacer. Una parte de mí quería saludarlo de forma emotiva, como si nos conociéramos de toda la vida. Y en parte así era, solo que él no lo sabía. Aún recuerdo que al presentarnos yo le dije su nombre antes de que me lo dijese. Él se sorprendió, a lo que reaccioné rápido diciendo que alguien me lo había dicho. Tenía miedo de volver a ser tratado como fenómeno de circo, evitaba a toda costa dar a conocer mi habilidad. Con el tiempo todos esos recuerdos futuros se fueron cumpliendo. Algo que no me tranquilizaba en lo absoluto, era pensar que muchos momentos no los podría disfrutar como se debía. Por ejemplo, si hacíamos o veíamos algo gracioso, yo días antes de ese momento ya sabría lo que ocurriría. Al venir los recuerdos a mi mente me reiría, pero en el momento justo no sería la gran cosa para mí. Mi amigo notó esto con el tiempo. Mi miedo a ser descubierto otra vez me hacía fingir que no sabía nada. Soltaba una risa falsa, o fingía sorpresa. Pensé que actuando así mi vida sería más normal, como la de cualquier otro joven. Vaya que estaba equivocado. Fui creciendo, y a la par, mi habilidad también fue evolucionando. A mi cerebro llegaba cada vez más información del futuro, los recuerdos que eran borrosos se fueron aclarando poco a poco, y algunos, incluso cumpliéndose. Un cierto miedo en mí, se acrecentaba con el paso del tiempo. Todo lo que llegaba a mi mente tarde o temprano se haría realidad. Si bien, habían cosas que no me importaba o que incluso quería que ocurriesen, por supuesto que habría lo opuesto. Había situaciones que quería evitar a toda costa. Por un momento creí en las palabras que mis padres y mucha gente me dijo cuando era niño. Mi don es una bendición, un regalo del cielo que debía usar para el bien, que tenía un destino que cumplir. No me llegaban recuerdos de un futuro donde yo usaba esta habilidad y terminaba salvando a alguien, o convirtiéndome en una especie de guía espiritual o algo así, teniendo una vida heroica a la que supuestamente estaba destinado. Pensaba que, tal vez, era una prueba que debía superar. Tal vez yo podía cambiar el futuro, descubrir cómo domar mi supuesto poder para evitar lo que veía en mi cabeza. Crear un futuro exitoso paso por paso. Intenté experimentar conmigo mismo. Una vez llegaría un recuerdo a mi cabeza. Estoy siendo regañado por mis padres debido a la mala calificación en un examen. Algo inusual sabiendo que yo procuraba esforzarme en la escuela. Pensé que esta era mi oportunidad para ponerme a prueba. Hice todo lo posible para evitarlo, estudié por días completos el examen que, se supone, reprobaría al terminar la semana. Estaba bastante convencido de que lograría evitar ese futuro, en si no había razones para sacar una mala nota. Bueno, no hubo razones hasta que llegó el día. Fue la primera vez que me puse tan nervioso en un examen.
igual de nervioso como me sentía en mis recuerdos. Toda una semana me había obsesionado para pasar con la mejor calificación posible, y encima era mi primer prueba para desafiar mis recuerdos. Toda esa combinación provocó que no pudiera concentrarme. Ni un poco. A pesar de que días antes lo había visto en mi mente, no pude evitar sentir la necesidad de hablarle a mi amigo, quien se sentaba enfrente de mí, todo para tranquilizarme. Tal cual lo vi en mi mente, me sacaron del salón. Vaya, qué fracaso. Me decía a mí mismo, afuera de mi salón, sabiendo que no pude cambiar nada. Pasada la semana ocurrió todo lo que vi antes. Mis padres regañándome y castigándome por reprobar. Era la primera vez que sacaba una calificación tan baja. A pesar de eso, no me rendiría. Al mes siguiente me propuse hacer lo mismo pero a la inversa. Me llegaba un recuerdo de mis padres felicitándome porque saqué buena calificación esta vez. A pesar de ser algo bueno, quería ver si podía cambiarlo todo. Antes del examen no me esforcé ni un poco para estudiar y retener información específicamente de esa materia. El día del examen, procuré no contestar ni una sola pregunta. O al menos eso intenté. Era una hora muy larga a la que tuve que esperar. Solo una hora para que sonara la campana, y mi futuro fuera diferente. Pero solo recordaba a mis padres regañándome el mes pasado. Sobre todo, los castigos y prohibiciones. Todo esto, mientras que con sudor y mucha desesperación, veía las agujas del reloj pasando muy lentamente. No pude soportar la presión, y a solo 10 minutos de tocar la campana, empecé a contestar el examen rápidamente, y copiando a mi compañero de al lado lo que no sabía. Otro intento fallido. Al menos esta vez no vi a mis padres enojados. Me decía a mí mismo. Pensaba que tal vez estaba siendo muy egoísta. ¿Y si este don realmente no era para mí, sino para ayudar a otras personas? Tal vez por eso no cambiaba nada. Qué inocente era en aquel entonces. Intenté evitar un accidente automovilístico que había visto en mi mente días antes. Mi yo del futuro lo había visto en las noticias. Reconocía el auto y la ubicación, tal vez si lograba contactar al dueño y decirle lo que ocurriría, podría evitar su trágico futuro. Se me había olvidado un pequeño detalle. La fecha. No recordaba qué día sería el accidente, tal vez no serviría de nada si le digo. Tal vez si sus familiares me escuchan y quien conducía el auto no me hace caso, se darían cuenta después que tenía razón, pensarían que fue planeado por mí y me metería en graves problemas. Las dudas y los miedos hicieron que desistiera antes de tocar su puerta y avisarle. Viendo el pequeño auto verde ahí estacionado, auto que sería chocado fuertemente por un taxi imprudente, cerca de donde vivía. El día del accidente vi el suceso en las noticias locales de mi ciudad. Sintiéndome mal de no haber hecho nada. No podía evitar sentirme culpable. Las pruebas siguieron y siguieron, sin tener éxito alguno. Eran desde cosas pequeñas, como una vez que intenté no entrar a la sala de cine, debido a que toda la película ya estaba en mis recuerdos. Por presión de mi familia tuve que entrar. Otro día procuré tener cuidado al caminar hacia la secundaria, debido a un vergonzoso recuerdo donde me caía justo en la entrada. Por los nervios de caminar con cuidado, terminé cayendo y cumpliendo la profecía. Y no me olvido de todas esas veces que intenté ganar o perder en un videojuego, una pelea, una discusión, alguna apuesta, etc. Nada cambió. Todo esto ya me estaba frustrando día con día. Pero sin duda, de todos esos intentos fallidos por reescribir mi futuro, 2 de ellos fueron los que abrieron mis ojos por completo. Me quitaron toda motivación de querer intentar de nuevo. De mis sueños y recuerdos futuros que tenía en la niñez, falta una persona. La joven. Resulta que esa joven sería mi primer pareja. La conocería en mi último grado de secundaria, siendo nueva en el salón. Antes del día que la vería por primera vez, mis recuerdos con ella se aclaraban poco a poco. Recordaba nuestro primer encuentro, nuestra primera cita, todas nuestras salidas, algunas conversaciones, los momentos más importantes estaban en mi cabeza.
Es raro sentir tanto amor y hasta nostalgia por alguien que ni siquiera conoces. O al menos no en cierto tiempo. Si algo puedo agradecerle a esta habilidad es que me dio bastante seguridad para hablarle por primera vez. Básicamente ya sabía todo de ella, como sus gustos, sus pasatiempos, lo que le gustaba de mí, fue bastante fácil empezar a hacer que le guste. Si bien, recordaba todo lo que haríamos en días y meses posteriores, aún así disfrutaba de los momentos que pasábamos en tiempo presente. Nunca le mencioné mi habilidad para ver el futuro, pero siento que de alguna forma ella me entendía, al contarle algunos de mis problemas que me generaba todo esto. Ese detalle era lo que más apreciaba. Pero como siempre, en toda mi vida, nada podía ser agradable por tanto tiempo. Algo en mi cabeza vendría a joderlo todo tarde o temprano. Un recuerdo muy difuso, que me generaba cierto coraje y tristeza a pesar de no saber nada, cada vez se aclaraba más. Por curiosidad y cierto temor, pondría más esfuerzo en tratar de ver con claridad qué sucedería. Hasta que lo vi. Yo vería desde lejos a mi pareja, afuera de su casa, con alguien más. Lo estaba besando. Y para empeorar las cosas, la otra persona era mi amigo. Sobra decir la rabia y los celos que esto me generaba. Una doble traición y todo en mi cara. No podía reclamarle a ninguno por más ganas que tuviera de hacerlo. ¿Cómo les llamaría la atención por algo que ni siquiera ha sucedido? Solo me animé a investigar si ellos dos se traían algo sin que me diera cuenta en ese momento. Mis recuerdos y mi presente me confirmaron que no. Ni siquiera se conocían. Entonces, ¿por qué los veía a ellos dos en mis recuerdos? Desde esos días mi comportamiento hacia mi pareja cambió radicalmente. Era más celoso y procuraba vigilar todos sus movimientos. Por parte de mi amigo, ni hablar. No podía verlo ni en pintura. Era mucho coraje y decepción lo que sentía, quería alejarlo de mí y de ella lo más posible. Incluso llegué a hacerle algunas cosas por venganza, a veces hasta peleaba con él por cualquier mínima cosa. Obviamente no le diría por qué sentía tanto coraje. Una amistad de 4 años se rompió desde ese entonces. Por parte de mí, no podía ver a mi pareja como antes. No podía tenerle confianza, sabiendo que ella sería capaz de hacer algo así. Llegué a tratarla un poco mal, y nos fuimos distanciando poco a poco. Un día, lo inevitable terminó sucediendo. Caminando cerca de su casa, vería esa misma escena con ellos dos. Yo sé que no era la primera vez que lo veía, pero vaya que se sintió aún peor verlo ahí en persona, en el presente. Sí, la pasé bastante mal por ello. Pero ya no era tanto por el suceso y la doble traición, más bien, era por lo absurdo de mis intentos por evitarlo. Me había dado cuenta de un patrón que se repetía cada vez que quería cambiar las cosas, y muy seguramente tú también te diste cuenta. Siempre que lo intentaba, algo o alguien me detenía. A veces era yo mismo. Y si no, por mis ansias de cambiarlo todo, yo terminaba provocando ese mismo evento accidentalmente. No podía escapar de mi destino, de lo que ya estaba escrito en mis recuerdos. Estos pensamientos no me dejaban tranquilo. Si no hubiera sabido sobre esa traición, tal vez, ni siquiera hubiera sucedido. No hubiera tratado mal a mi amigo, ni tampoco ser distante y frío con mi expareja. Tal vez uno de los dos, o ambos, decidieron hacerlo para vengarse de mí. Un recuerdo de varios años en el futuro me confirmaría esto último. Paradójicamente, esa premonición terminaría provocando ese mismo suceso. Es difícil de entenderlo, lo sé. Fue horrible darse cuenta por fin que mi futuro era inevitable. Entonces, ¿de qué servía este supuesto don? ¿A mí de qué me servía saber el futuro si no podía cambiar nada? Otras dudas y miedos acudían mi cabeza. Investigar en internet sobre la percepción del tiempo, solo me dio más preguntas que respuestas. ¿Y si lo que conocemos como tiempo en realidad no existe? ¿Y si todo ocurre a la vez? Lo que está por ocurrir, en realidad ya ocurrió, y solo yo puedo ver la realidad.
¿O todo esto solo es una especie de maldición o castigo? Una tortura, donde yo puedo saber mi destino, pero el universo no me deja cambiarlo, haciéndome prisionero de este mismo. Mi adolescencia no fue nada agradable. Aún no superaba mi ruptura, justo con las únicas dos personas que más o menos me entendían. Cada vez más fui perdiendo esa emoción por vivir, por descubrir cosas nuevas, por esforzarme en algo. Fui muy distante y apático con los demás. Tenía miedo de encariñarme con alguien, y ver el final de nuestra amistad. En sí, ese era el problema con todo. No solo podía ver el inicio de algo que entraba en mi vida, a diferencia del resto, yo podía ver el final también. Si empezaba a ver una película, podía recordar su final. Si conocía a alguien, podía recordar todos los momentos que pasaría con esa persona, hasta los últimos. Si estaba a punto de probar un nuevo alimento, podía recordar su sabor. Podía saber los resultados de algún evento deportivo al que asistiría yo. Podía saber el desenlace de alguna fiesta o evento. Así como me vi entrando en mi primer día de preparatoria, también vi mi graduación al mismo tiempo. Podía ver el final de una conversación cuando apenas si saludaba a alguien. Podía saber lo que me regalarían en mis cumpleaños. Cualquier sorpresa, para mí no sería una sorpresa en realidad. Como todas esas veces que intentaron hacerme bromas. Como esas veces en las que un cambio abrupto en el clima no me sorprendió. Las anécdotas, los chistes, las historias, no tenían ningún sentido para mí. No podía hacer absolutamente nada, sin saber el final. Y no puedo cambiar nada. Mi rendimiento escolar fue empeorando al pasar los meses. Dejé de hacer las cosas que me gustaban, no hablaba con nadie, en general, no hacía nada. El alcohol parecía ser una solución rápida, pero nada duradera. Mis padres se percataron de esto. Tenía miedo de decirles la verdad. ¿Y si vuelve a ocurrir lo de mi niñez? ¿Y si vuelven a usarme para ganar dinero? Ya habían olvidado todo lo que ocurrió hace años, y sinceramente, no tenía las ganas de hacerlo, de que mi caso se vuelva conocido otra vez, quién sabe, tal vez incluso llega más lejos. Para mi suerte eso no ocurriría. Me llegarían recuerdos de mí hablando con un psicólogo. Solo tuve que decirle una verdad, que había perdido la emoción por vivir, pero sin decir la razón. Es decir, ¿cómo carajos le explicas esto a alguien? Cualquiera me tildaría de loco. A pesar de todo, la terapia ayudaría un poco. Pero lo que definitivamente ayudó más, al menos por un tiempo, fueron los fármacos. Un efecto secundario de estos era una ligera pérdida de la memoria. Y era lo mismo tanto para recuerdos pasados como futuros. Al darme cuenta de esto, pensé que por fin había encontrado la solución. Dejaría de presenciar mi futuro en cada maldito momento. Era lógico pensar que, si consumía estas drogas más seguido, lograría tener una vida normal, o al menos no pensar en mis problemas. Y si bien, no la pasé mal durante varios años, la adicción que me generarían estas sustancias terminaría de joderlo todo. El dinero de mi familia, mi rendimiento académico, mis relaciones, etc. Aunque, siendo realistas, de todas formas mi futuro ya estaba jodido. Ya estaba escrito. En fin, después de varios años mezclando sustancias y malgastando todo nuestro dinero, tirando mi juventud a la basura, esta felicidad momentánea acabaría el día que mi padre enfermó. El trabajo de mi madre no daba lo suficiente para suplir sus tratamientos, y después de varias discusiones con mi familia, me vería en la necesidad de conseguir un empleo. Es difícil hacerlo cuando gran parte de tu vida te la pasaste drogándote, sin comenzar una carrera universitaria o conseguir la experiencia suficiente en algún empleo o negocio propio. Antes de todo esto, uno de mis recuerdos futuros, era lo que más trataba de evitar. Me veía a mí mismo, resignado, aprovechando mi habilidad para sacar algo de dinero. El regreso del niño psíquico. ¿Quién lo diría?
Viendo que conseguir empleo no era nada fácil, otra vez, mis intentos por cambiar el futuro fracasarían. Tenía que dejar de consumir las drogas que me hacían olvidar para recuperar mi habilidad. Poco a poco, los recuerdos futuros volverían. Y consigo, mi desmotivación. Me di cuenta que no podía escapar de esto de ninguna forma. Y cuando me llegaría el recuerdo de mi papá muriendo, lo dejaría todo atrás. No tenía caso seguir intentando solventar los gastos en tratamientos si no servirían para nada. En mis recuerdos me veía a mí mismo arrepintiéndome por esta decisión. No me importaría en ese momento. No quería afrontar esta situación con mi familia. Puedes decir que fui inmaduro y egoísta, y estás en tu derecho. Pasaron algunos años. Mi madre sabría muy poco sobre mí, estoy viviendo algo lejos en un departamento. Después de recaer, dejaría las drogas por última vez. Pasaría por un parque, y ahí, justo como lo había predicho, estaría mi viejo amigo de la infancia. Ya siendo un adulto. A pesar de saber todo lo que íbamos a hacer, fue la última cosa que disfruté en mi vida. Dos viejos amigos reencontrándose, recordando los buenos tiempos, las viejas anécdotas, las frustraciones de la vida adulta, las disculpas por lo sucedido en la secundaria. Y sí, es aquí donde me había dado cuenta que todo fue una venganza por parte de él. Por tratarlo mal. Un pequeño recordatorio que en parte todo fue culpa de esta maldición con la que nací. Por último, antes de irse, él me preguntaría si nos volveríamos a ver otro día, tal vez para beber algo. Yo respondería que no. No nos volveríamos a ver. Por mi tono de voz, esto último se lo tomaría mal, aunque lo mío no fue por coraje. Era una afirmación. Después de ese día, no habría un mañana. Lo había aceptado. Por fin había aceptado mi realidad. No soy dueño de mi destino. No tengo libre albedrío. Aunque, realmente nadie lo es, nadie es dueño de su propia vida. Solo existe una realidad, un solo camino. La diferencia aquí es, que el resto solo pueden ver el camino recorrido. Yo, lamentablemente, puedo ver el final de este. Todo ya está escrito. Creo que la incertidumbre es la parte más esencial en la vida. El no saber qué pasará mañana. Te da cierta emoción por intentar algo nuevo, por ponerte metas, por iniciar una nueva amistad o relación, por vivir una experiencia nueva. A fin de cuentas, necesitamos arriesgarnos. Piénsalo 2 veces antes de frustrarte por no poder saber qué sucederá. Tal vez este era mi destino. Mi don regalado del cielo, del universo, de Dios o lo que sea. Sufrir la maldición de tener una mente atemporal, y que otros, los que lean esta carta, puedan apreciar más su vida. O tal vez no, tal vez solo soy un fenómeno, un simple error de la naturaleza, y nadie leerá esto. Realmente no me importa. Desde la mañana que me levanté, supe lo inevitable. Ya no me llegan recuerdos de un mañana, del día después de hoy. Y sinceramente, por primera vez en mi vida, no tengo miedo. Por fin he logrado aceptar mi destino. Me ha dado cierto alivio. Ya no tengo que esforzarme por evadir un recuerdo. Una premonición que está por cumplirse, y que año con año, se hacía más claro y evidente. Aquello que veía en mis pesadillas, con temor a que un día se cumpliera. Era yo mismo, escribiendo una carta. Esta misma carta. Antes de ahorcarme. Con la cuerda que tengo colgando. Justo al lado de mí.